Muy buenas tardes, mi nombre es Ginger Elizabeth Basoto García, soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Psicología General. Mi tema de exposición son los trastornos vasculares cerebrales, que a continuación describiré. Definición. Bueno, las enfermedades vasculares cerebrales son trastornos en los que un área del encéfalo resulta afectada, causando la reducción en la aportación de la sangre, el oxígeno y glucosa que interfieren con el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones neuropsicológicas o de la personalidad. Estas, eh, Estos padecimientos cerebrales más se originan en varones y en personas de una edad avanzada. Entre los principales factores de riesgo de este padecimiento se encuentran las enfermedades vasculares. Bueno, entre puede ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, las enfermedades cardíacas, el tabaquismo, el alcohol y otros factores. La hipertensión arterial es uno de los factores de mayor importancia, ya que debido a este se acelera la aterogénesis, degeneran las fibras musculares de las arteriolas y este multiplica 3 veces el poder padecer de accidentes vasculares cerebrales. La diabetes mellitus, bueno, este incrementa el riesgo de padecer enfermedades vasculares cerebrales entre el 2,5 y un 4% de veces. La hiperlipidemia, los niveles elevados de estos tipos como el colesterol o los triglicéridos, estos provocan que surja el riesgo de sufrir de aterosclerosis carótida y del polígono de Wilms. Entre las enfermedades cardíacas, bueno, estas constituyen uno de los principales factores de sufrir de embolia cerebral, aumentando así el riesgo de que se pueda sufrir de un infarto embólico. Especialmente la estenosis mitral, la fibrilización auricular y la miocardiopatía dilatada. El tabaquismo, bueno, este incrementa el riesgo de padecer enfermedades vasculares cerebrales entre 1,5 y un 4% de veces, acelerando así el proceso de aterogénesis, aumentando el fibrinógeno y la agregación plaquetaria. El alcohol, bueno, en cantidades mayores o superiores a los 60 miligramos, estos elevan el nivel del HDL, disminuyendo el riesgo de ictus. Cantidades mayores incrementan la probabilidad de arritmias y elevan los mecanismos de coagulación, incrementando el riesgo de enfermedades vasculares cerebrales. Entre otros factores tenemos las hemorragias cerebrales, los traumatismos cráneoencefálicos, las infecciones del sistema nervioso central y la utilización de anticonceptivos orales. Los trastornos vasculares cerebrales se pueden denominar en trastornos crónicos o trastornos agudos. Los crónicos, también conocidos como enfermedades vasculares, son los cuales son producidos por ictus, que son episodios de instauración súbita que causan una lesión en cualquier punto del sistema cardiovascular, produciendo un déficit neurológico. Los trastornos agudos, también conocidos como accidentes vasculares cerebrales, estos provocan una isquemia o un tipo de hemorragia, como podemos verlo aquí en la imagen. Bueno, dentro de la clasificación de los trastornos vasculares del sistema nervioso se encuentran los isquémicos y los hemorrágicos. Los isquémicos son de mayor abundancia, por lo que representan el 85% de ellos. Y los hemorrágicos, que se dan en ciertos casos, como representan el 15% de los mismos. En los isquémicos encontramos a los isquémicos globales, los isquémicos focales, a los accidentes isquémicos transitorios, al infarto cerebral, que estos se pueden originar también como trombosis, embolias o como la reducción del flujo sanguíneo.
Y los hemorrágicos, que son como la hemorragia cerebral, que puede ser de dos maneras, la parenquimatosa y la ventricular. Y otro tipo de hemorragias como la subaracnoidea, la hemorragia subdural, la hemorragia epidural y las malformaciones vasculares, como las aneurismas o los angiomas. La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial. Durante el periodo de tiempo, bueno, este puede ser variable. Los accidentes isquémicos reducen el oxígeno y la glucosa en una determinada zona del cerebro, también conocida como área de infarto. Las consecuencias neurológicas y las neuropsicológicas de las isquemias van a depender de la duración de las mismas. Estas se pueden producir por factores crónicos como la aterosclerosis o los trastornos angulos embólicos. La falta del riesgo o el sistema nervioso se puede producir por factores crónicos como los antes mencionados. Bueno, ambos explican más del 70% de los accidentes vasculares cerebrales. Según su extensión, la isquemia cerebral puede ser global o focal. Bueno, la isquemia cerebral global se refiere a la disminución del flujo sanguíneo cerebral en todo el cerebro de manera simultánea debido a una hipotensión arterial marcada que afecta a los hemisferios cerebrales de forma difusa. Sus causas más frecuentes son una parada cardíaca o una cirugía con circulación extracorpórea o cuadros producidos por tipos de shock prolongados. Las isquemias cerebrales focales, estas afectan a un área local del encéfalo. Si su duración es inferior a las 24 horas, estaríamos hablando de un ataque isquémico transitorio conocido como AIT. Y si este es superior a las 24 horas, lo conocemos o lo denominamos como un infarto cerebral. El accidente isquémico transitorio, pues es un episodio breve de isquemia cerebral focal de comienzo brusco que se produce como consecuencia del déficit del aporte sanguíneo en el territorio irrigado por un sistema vascular cerebral. Habitualmente este tipo de accidente es reversible y no existe un déficit neurológico permanente tras su realización. El infarto cerebral, bueno, este es producido cuando la isquemia cerebral es lo suficientemente prolongada en el tiempo como para producir un área de necrosis tisular. Convencionalmente se considera como tal cuando el déficit neurológico tiene una duración superior a las 24 horas. Esto puede provocar que esta lesión tenga tres tipos de mecanismos de producción del infarto cerebral, como es los trombóticos, los embólicos y los hemodinámicos. Cuando hablamos de un infarto trombótico, es la consecuencia de la oclusión de un vaso sanguíneo cerebral de una forma de placas ateromatosas en las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual produce que estas áreas isquémicas o zonas infartadas en el área irrigada por la arteria correspondiente provoquen alteraciones neurológicas y neuropsicológicas muy diversas, generalmente de manera o de naturaleza focal. Los embólicos, bueno, estos trastornos oclusivos provocados por la presencia de algún embolo en el corazón, estos pueden estar formados por distintos materiales como coágulos, burbujas de aire, depósitos de grasas o pequeñas masas de células desprendidas de un tumor. Aunque en la mayoría de las ocasiones estos están constituidos por una fibrina o materiales fibrinoplaquetarios. La reducción del flujo sanguíneo, bueno, esta se produce por la perfusión global cerebral que está críticamente disminuida debido a una hipotensión arterial por parada cardíaca, produciendo así la disminución de la perfusión cerebral. Y como consecuencia tenemos una zona de isquemia o un infarto en las áreas de distribución de los vasos cerebrales. Ya los hemorrágicos, bueno, entre ellos tenemos a las hemorragias cerebrales,
Las hemorragias cerebrales se producen por la entrada masiva de sangre en el interior del cerebro y constituyen el 15% del total de las enfermedades cerebrovasculares que son producidas por extravasación de sangre dentro del encéfalo secundario a la ruptura de un vaso. Bueno, los principales factores que hacen que esto se produzcan este tipo de hemorragias en el sistema nervioso son como la hipertensión arterial, las malformaciones vasculares, los traumatismos cráneoencefálicos, los tumores cerebrales, las enfermedades hematológicas e infecciones. Aquí tenemos como ejemplo una ruptura de un vaso en el que podemos ver este tipo de hemorragias cerebrales. Bueno, las hemorragias cerebrales, como ya lo mencionamos, bueno, están definidas como un vértigo hemático secundario a una ruptura vascular, como vimos en la imagen pasada, que se produce en el interior del cerebro. Según la localización, bueno, estas pueden ser parenquimatosas o pueden ser ventriculares. Las parenquimatosas se localizan en el interior del tejido nervioso del encéfalo. Según su topografía, podemos clasificar las hemorragias cerebrales en lobares profundos, troncoencefálicas y cerebelosas. Bueno, aquí tenemos una imagen de una hemorragia parenquimatosa del tronco cerebral. Como podemos ver, observar aquí en esta imagen. Bueno, la hipertensión arterial también es una de las principales causas por el que que se puede originar este tipo de hemorragias. Otra de esas causas también son las rupturas de las aneurismas o los angiomas cavernosos, las drogas, el alcohol y los tumores. Entre la hemorragia ventricular, bueno, se define como una de las colecciones de sangre en el interior de los ventrículos cerebrales y estas pueden ser de manera primaria o de manera secundaria. Las primarias surgen cuando el sangrado se localiza, aquí tenemos una primaria, se localiza de forma exclusiva en el sistema ventricular, como podemos observar en esta imagen. Y las secundarias las conocemos cuando se originan en el espacio subaracnoideo o en el parenquima y se extiende posteriormente al sistema ventricular. Bueno, este tipo de hemorragias cerebrales, bueno, están caracterizadas pues porque existe una ruptura de un vaso, un sangrado de algún tipo de arteria dentro del cerebro. Bueno, está constituido como el 75% de este tipo de hemorragias y entre las más frecuentes se encuentran las ventriculares, aunque también se pueden localizar entre los ganglios basales, el cerebelo, el tálamo o el tronco cerebral. Estas se asocian a la hipertensión debido a que presentan con difusión repentina, se presentan en un área localizada. Y son frecuentes estas manifestaciones para personas que tienen dificultades de emitir ciertas palabras. Las hemorragias subaracnoideas son el resultado de una extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo o leptomeningio. Son la consecuencia de la ruptura de un aneurisma acumulándose la sangre entre el tejido cerebral y la vía madre, como podemos observarlo en esta imagen. Se manifiesta con cefalea intensa, vómitos, rigidez de nuca y la pérdida de la conciencia. Aquí se encuentra un tipo de hemorragia subaracnoideas, como podemos observarlo en esta imagen. También tenemos las hemorragias subdurales, que estas son producidas por la acumulación de sangre entre la dura madre y el arachnoides. Estas suelen estar causadas por traumatismos cráneoencefálicos y su inicio es súbito y con confusión, obnubilación y náuseas. Las hemorragias epidurales, estas hemorragias se localizan entre la dura madre y tabla interna del cráneo.
Suelen ser causadas por traumatismos cráneoencefálicos y su inicio es súbito con manifestaciones de cefalea intensa, confusión, obnubilación, náuseas, vómitos y vértigos. Bueno, al referirnos a estos tres tipos de hemorragias que acabo de hablar, bueno, estas están causadas por la extravasación de sangre del espacio comprendido entre el cráneo y el parenquima cerebral. La causa más frecuente suele ser hipertensiva, traumática o por la ruptura de una aneurisma arterial. Este cuadro clínico característico suele ser comienzo súbito de la presencia de un tipo de cefalea muy intensa con disminución de la conciencia y vómitos. La mayoría de estos pacientes sufren de una rigidez de nuca en la exploración de los mismos. Las malformaciones vasculares, bueno, estas están comprendidas por los angiomas, las aneurismas, los angiomas que son comprendidos por malformaciones arteriovenosas y agrupaciones congénitas de vasos que pueden dar orígenes a cefaleas, a tipo de crisis epilépticas o problemas de sangrado. El conjunto de estos vasos tienen siempre lo que se conoce como el nido angiomatoso, formado por unos capilares muy dilatados por los que fluye la sangre. Las aneurismas son dilataciones vasculares, como vemos aquí, como consecuencia de defectos en la elasticidad del vaso. Generalmente se ubican en la bifurcación de los grandes vasos del polígono de Wilms y en las zonas anteriores del cerebro. Angiográficamente son bolsas frágiles, como vemos aquí, y susceptibles de ruptura a corto plazo. El 90% de las aneurismas son congénitos y el 20% de estos casos son múltiples. A continuación hablaremos del territorio vascularizado por las arterias cerebrales. En esta imagen vemos a la arteria cerebral posterior, a la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Hablaremos a continuación de la arteria cerebral anterior. Esta está producido frecuentemente de manera contralateral de trastornos en el nivel de alerta, desinhibición, impulsividad, dificultades para el inicio del lenguaje desde el punto de vista cognitivo. El fenómeno más frecuente es el síndrome disejecutivo y en algunas ocasiones se pueden producir algunos tipos de afasia motora. Entre las alteraciones neuropsicológicas tenemos la hemiplegia, la contralateral, la disminución de la fluidez verbal, la disfunción ejecutiva, el síndrome de desconexión, afasia transcortical y motora, la disminución de la capacidad para el procesamiento mental. La arteria cerebral media está producido por los accidentes cerebrovasculares y sus lesiones, y frecuentemente se traducen en una patología afásica, sensorial o motriz. Entre las alteraciones neuropsicológicas, se encuentran la afasia de Broca, la afasia de conducción, la afasia de Wernicke, déficit sensitivo motoro contralateral, agrafia, acalculia, la alexia, apraxia constructivo y el síndrome de negligencia. El lugar donde se produce este tipo de accidentes cerebrovasculares y sus lesiones se encuentran en el hemisferio izquierdo, frecuentemente que se traducen en patologías afásicas. Y su territorio vascular es causado por un accidente cerebrovascular que afecta la parte parietal de los lóbulos, en los que pueden producirse este tipo de diversas modalidades de apraxia y de agnosia. La arteria cerebral posterior, esta suele producir con mayor frecuencia trastornos visoperceptivos debido a que se encuentran en el lóbulo occipital. De aquí irriga el territorio tercio posterior medial del hemisferio cerebral, por lo que su oclusión frecuentemente conducirá a distintas formas de agnosia visual, junto con otro tipo de trastornos del lenguaje. Cuando la lesión se produce en el territorio arterial posterior derecho, es frecuentemente las conocidas como
coagnosia. Entre las alteraciones neuropsicológicas que tenemos se encuentran los trastornos de memoria, las dificultades visuales o déficit visual contralateral, las agnosias visuales, las alexias puras, los trastornos visoespaciales, es decir, este tipo de trastornos se producen debido a que en tiempo y espacio tratan de poner algo en algún lugar y quizás no calculan el lugar donde deben de ubicarlos. La desorientación topográfica y espacial y las prosopagnosias. Muchísimas gracias por su atención.